Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 23 de abril. Este va a ser mi video semanal que estaré realizando los fines de semana, donde haré un resumen de todas las noticias más importantes que han estado ocurriendo y al mismo tiempo especularemos en una temporalidad más grande, que es lo que se puede especular en base a la acción del precio que puede estar por venir durante los próximos días. Y hoy, a estas horas, podemos ver, justo como les mandé en mi video muy corto, luego de la finalización de Wall Street, que se está confirmando el movimiento a la baja de la ruptura del soporte. Ahora bien, tenemos algo en contra para poder garantizar que esta ruptura sea la buena, más o menos a diferencia de lo que ocurrió la última vez, y son los días. Me explico con detenimiento. Hoy es 23 de abril y tenemos en nuestra contra el hecho que para el día 28 de abril, es decir, aproximadamente en este punto en donde me encuentro actualmente, es el vencimiento de futuros del CME. ¿Qué es lo que eso significa para el precio de Bitcoin? Voy a explicármelo con todo el detenimiento del mundo. Vámonos a donde comienza el mes de abril, justamente aquí. 1 de abril estábamos como precio máximo que cotizó en los $46.700. Y estuvimos una primera, vamos a decir, semana bastante por encima de lo que estamos actualmente. Ahora bien, si por algún tipo de patrón técnico o simplemente noticias fundamentales, las personas en el CME se estaban posicionando en corto, asumiendo que la probabilidad más alta del precio era bajista, y tomaron previsiones realizando posiciones de cobertura, es decir, posiciones cortas en short, esas posiciones tienen que ser liquidadas, es decir, tienen que cerrar las posiciones, ya sea en ganancias, como están actualmente, o en pérdidas, pero no tienen la posibilidad de dejarlas correr como nosotros desde nuestros exchange, como por ejemplo Binance, que es el que yo utilizo. Esa limitación le da al precio de Bitcoin muy pocas probabilidades de tener un fuerte trayecto a la baja, ya que en la medida en la que baja, pero se acerca el día 28, ellos van a estar cerrando constantemente sus posiciones. Y los futuros del CME cotizan por una mayor cantidad de dinero de lo que se ve en la mayoría de los mercados. Por eso es que son tan importantes andar pendientes con los cierres de los futuros del CME cada último viernes de cada mes. Entonces, bien, asumir que vamos a tener una fuerte tendencia a partir de cualquier momento no es lo más sensato. Lo más sensato es pensar que aún a este rango le queda trayecto y que simplemente nos encontramos en el borde inferior del mismo. Y para ello también podemos ver lo que el análisis técnico nos brinda. Porque aunque efectivamente estamos confirmando ya con un cierre diario como yo había estado esperando por debajo de este soporte, también podía haber estado esperando el cierre diario por encima de la resistencia. Había que dejarlas verlas venir. Y ahora ya las podemos ver venir, pero tenemos muy en contra el vencimiento de los derivados del CME. Actualmente se especula, y vamos a poner una raya en este momento, en ese punto, que el cierre en donde justamente el exchange gana para que el precio máximo de dolor entre los alcistas y los bajistas todos pierdan, se encuentra aproximadamente en los $42.000, ¿sí? Entonces, justamente la manipulación del precio de aquí al viernes debe llevar a que lo más cerca posible, no necesariamente por encima ni por debajo, pero sí muy cerca de esta área de los $42.000, es en donde vamos a estar transcurriendo al menos en un retorno durante la semana. Eso viene siendo lo fundamental que podemos ver con respecto al precio de Bitcoin. Es decir, pues probablemente si el mercado tuviese un pequeño movimiento alcista, ya se me refiero al SP500 o al Nasdaq, muy probablemente vamos a intentar buscar nuevamente esta zona de máximos, donde muy probablemente sea la mejor posibilidad para abrir cortos. Eso sí, recordemos siempre estar pendientes de las temporalidades más pequeñas, ya que este es el gráfico diario. Si viésemos una reversión del precio hasta los $42.000, de todas maneras ya estaríamos justo sobre la media de 50 y la de 100 periodos, que son la línea amarilla y la media naranja.
Eso me estaría a mí indicando que también tengo que tener un poco más de cuidado, pero trazando un stop simplemente por encima de los máximos anteriores de los $43,000, ya puedo al menos tomar algún tipo de posición. De todas maneras, les recuerdo que esto no es un canal de asesoría financiera. El mejor análisis siempre es el suyo, pero yo comparto mis ideas públicamente con ustedes de manera gratuita, intentando asesorar a las personas que me lo piden. Ahora bien, no es ese movimiento alcista lo que justamente luego de esta ruptura yo puedo especular, pero es difícil, y es que históricamente desde que los futuros del CME aparecieron nunca se inician tendencias fuertes justo en la semana de su vencimiento. Su semana de vencimiento normalmente busca el precio antes, cuando estábamos, vamos a ponerle en temporalidades superiores para que me explique con más detenimiento. Antes, cuando estábamos durante este trayecto alcista, desde que salimos desde por encima de los $20,000, aproximadamente cada vez que llega el viernes último, los dos últimos viernes o solamente el último, el precio regresa a sus medias, ¿sí? Las fuertes correcciones que siempre estuvimos viendo, por ejemplo, esta fue luego de este gran movimiento alcista que habíamos estado teniendo durante febrero. Esta corrección la tuvimos la semana del 22 de febrero. ¿Buscando qué? Buscando las medias, porque el precio nunca continúa sus tendencias, sino que las pausa y las revierte cada vez que estamos en los vencimientos del derivado del CME. Aquí se especula con mucho dinero, más que lo que se puede ver en el spot. Por eso es que la mayoría de las compras que uno puede ver que van a realizar instituciones, por ejemplo Terra con sus 30,000 Bitcoin, no son significativas para la cantidad de dinero que mueven los futuros. Los futuros del CME es la fuerza del mercado que predomina, pero ellos no tienen una intención ni alcista ni bajista. Ellos simplemente ganan con la contraprestación de la partida que brindan a las personas que le apuestan al precio de Bitcoin. Y siendo esa una mano fuerte actualmente que más manipula el precio, pensar que ellos van a ser los que van a perder ahora, cuando ya a una semana del vencimiento simplemente les conviene subir $3,000 para quedar en posición de ganancia, me parece que, y viendo el gráfico semanal, que lo que le queda es una o dos velas para llegar a su punto cero y comenzar una nueva tendencia, me parece que es bastante probable que a los primeros movimientos que estemos viendo durante la semana no sean de continuación de la confirmación que estamos teniendo a corto plazo. Pueden estar revisando ustedes que cada último viernes de cada mes el movimiento es de reversión de la tendencia. Por ejemplo, en el caso de abril del 2021 también podíamos ver que nos habíamos acercado a lo que fueron los primeros máximos históricos del año pasado, y luego comenzamos una tendencia bajista, y justo la última semana, la semana del 26 de abril, se recupera. Y luego de esa semana continúa con su tendencia con fuerza, y luego la última semana de mayo, la primera vela verde. Pueden hacer este ejercicio por ustedes mismos y se van a dar cuenta que la última semana siempre es de reversión de la tendencia, que pues si podemos ver que abril ya ha tenido 3 velas rojas, si abril ya ha tenido 3 velas rojas, esta semana podría corresponder verde, o no, ni siquiera tiene que terminar verde. Simplemente van a intentar manipular el precio lo más cercano posible a los $42,000, pensando siempre en que el vencimiento de derivados es la fuerza más grande que el mercado va a intentar respetar. Eso viene siendo lo principal que podemos ver en el gráfico semanal, que las probabilidades bajistas al menos se tienen que tener una última pausa, ya que estamos precisamente viendo indicadores en el oscurecimiento ya finalizando del Valle Rojo, discúlpenme. No podemos descartar que comenzara un Valle Verde para dentro de 1 o 2 semanas. Sin embargo, y voy a ampliarlo acá, lo que estamos viendo en esta línea amarilla, que es el ADX, un indicador de tendencia, es que está muy en pendiente negativa y tocando unos mínimos de hace muchísimo tiempo. Vamos a ver exactamente desde cuándo no se tocaba una tendencia tan baja en el semanal de Bitcoin. Ese es un indicador de tendencia, solamente me ayuda a medir la tendencia, no me dice si es alcista o bajista. Y el hecho de ausencia de tendencia significa que puede comenzar una tendencia en cualquier momento. No habíamos tocado un mínimo tan mínimo desde julio del 2020. Justamente, si lo vemos a nivel de precio, nos encontrábamos en los $10,150. Y ahí fue donde comenzó un gran rally alcista. En este caso fue la tendencia semanal alcista y comenzó un movimiento muy importante.
pensar que va a comenzar una tendencia bajista, no podríamos descartarlo. Tal vez sea solo lateral, pero el lateral lo que hace es agotar el ADX. Precisamente, si nos damos cuenta, una última vez en donde también se tocó fue en el noviembre del 2018 y en esa oportunidad el movimiento sí fue bajista. Vamos a ampliarlo con detenimiento. Si se dan cuenta, el ADX, que es esta pequeña línea amarilla en la parte inferior, en ese momento se encontraba luego de la gran corrección que nos había llevado desde los $20,000 a los $6,000, se mostraba en un punto bastante bajo y luego comenzó una tendencia, pero fue bajista, que nos llevó a una corrección del 50% aproximadamente, porque estaba en los $6,300 y llegó a corregir en los mínimos hasta el 3,000. Es un poco más del 50% simplemente este pequeño trayecto que se ve acá. Ya sumado desde máximo fue una corrección de más del 80%. Entonces, como les digo, es un indicador de tendencia que se encuentra en mínimos y ese indicador de tendencia me dice que precisamente puede haber una gran explosión del precio. La última vez que estuvo ahí fue alcista y la penúltima vez fue bajista. Como siempre les digo, los que se anticipan son los que pierden y vienen movimientos realmente significativos para el precio de Bitcoin. No necesariamente el lunes o el martes, recuerden que este es un indicador semanal, pero sí puede ser que aproximadamente para el mes de mayo ya habremos confirmado algún tipo de tendencia. Ahora les voy a compartir con ustedes una serie de gráficos bastante interesantes de cuáles son las probabilidades de cuál va a ser esa tendencia. No significa que se vaya a cumplir, pero sí significa ponerla en la mesa todas las herramientas para poder discernir y tomar las mejores decisiones. Entonces, visto ya esto en el gráfico semanal, sabemos que probablemente viene una fuerte tendencia, independientemente de cuál sea, ya que el esquisito momentum está casi en su punto cero, pudiendo comenzar cualquier color de valle, y el ADX, el indicador de tendencias, también me muestra un mínimo bastante histórico, que no se había visto en los últimos 4 años, sino en 2 oportunidades, y en una fue alcista y en una fue bajista. Ya teniendo esas dos ideas claras en la mente, podemos entonces verlo, pero entonces ya no ahora temporalidades superiores, porque pues en el mensual se los comentaba en mi video de la semana pasada. Simplemente vamos a retomarlo muy rápido. Lo único que podemos realmente observar es que estamos en el oscurecimiento del Valle Verde y que eso me indicaría que la probabilidad más alta es que continúe cayendo por los próximos meses. ¿Cayendo hasta dónde? Tal vez simplemente lateralizar hasta el soporte de los $33,000, que viene siendo lo que tengo marcado en este punto, pero no necesariamente. De todas maneras, simplemente es lateral o caída. No necesariamente la caída tiene que ser muy vertical. Sin embargo, pues en estas temporalidades mensuales sí realmente se ve un poco muy vertical la subida que hemos estado teniendo y pues esto se podría, según Wycroft, considerar una zona de distribución y ahora pues correspondería un movimiento a la baja. Pero eso de todas maneras sería cuestión de trazar los 5 puntos y personalmente no soy un gran seguidor de Wycroft. No siempre funcionan las zonas de acumulación y distribución como las dice en el libro. Todo con respecto a la acción del precio, me prefiero ir directamente con el análisis técnico de las estructuras más básicas porque esas tienden a ser totalmente subjetivas. Y soy un enemigo número 1 de la subjetividad. Me gustan las cosas estadísticamente comprobadas y donde se puedan contar los puntos con mucha claridad. Por eso me gustan lo que son los triángulos y las estructuras geométricas más básicas. Wycroft se lo dejo al que le guste. Vamos a verlo y justamente es a lo que yo quiero ir con el análisis de lo que viene siendo ya las pequeñas temporalidades. Si vamos resumiendo, estoy intentando decirles que viene un camino que puede ser de una fuerte tendencia en el futuro y que a corto plazo la tendencia tiene hasta ahora lo que puede ser una bear trap, una trampa bajista, es decir, que todos deberíamos entusiasmarnos, entrar a la baja, pensando en que el movimiento más probable es bajista. Me voy a regresar al gráfico de 4 horas porque ya vimos el diario. Justamente considerando que se ha perdido la mayoría de la estructura de los soportes más importantes. Fíjense, me refiero específicamente en este gráfico de 4 horas podemos ver justamente lo que fue la ruptura con el cierre de Wall Street del día de ayer, perdiendo nuevamente lo que son los $40,000, del mismo modo como los perdimos el lunes de la semana pasada, pero luego eso fue justamente un movimiento de trampa, porque luego el movimiento terminó siendo durante toda la semana bastante alcista, hasta que Jerome Powell, luego de sus declaraciones, sin decir nada que no supiéramos con anterioridad, simplemente destrozó al mercado. Ahora bien,
estando nuevamente por debajo del soporte, la probabilidad más alta es la bajista. Pero de la mano con lo que les digo, siendo la semana de vencimientos de futuros, el precio todavía tiene fuertes probabilidades de recuperarse. Durante el fin de semana, pues sí, porque tenemos ya lo que es el indicador de momento, la primera vela de oscurecimiento del Valle Rojo, donde ya me limita la proyección hacia abajo, que por debajo de los $39,000 es muy difícil que vayamos a estar nuevamente, donde precisamente lateral o caída y estando tan cerca de este pequeño soporte, que fue lo que hemos en este gráfico de 4 horas construido, me parece que entonces lo más probable es recuperar nuevamente lo que es el soporte de los $40,000, tenerlo nuevamente como soporte y que ya no sea resistencia. Ahora bien, las resistencias realmente importantes que tenemos que estar vigilando son nuevamente lo que son la media de 50 y la de 100 periodos, que precisamente se encuentran actualmente en los 40.500 y $41,000 respectivamente. Esas vienen siendo las resistencias realmente significativas, porque es probable que el precio se asegure volverse a situar por encima lo más pronto posible. Como les digo, entre más cerca estemos al día viernes, la mayor cantidad de posiciones cortas que se abrieron desde que se aperturó el mes se van a cerrar. Y cierre de cortos automáticamente es como si fueran posiciones de compra que llevan a que el precio suba. Entonces tenemos todavía suficiente tiempo para rearmar cualquier tipo de posición corta. O si se tiene una desde por encima de los $42,000, sería un momento, el precio perfecto para dejarla correr, porque la única fuerza alcista que se tiene actualmente es precisamente esta del vencimiento de futuro y la necesidad de manipular el precio para que justamente el que tenga una posición corta y el precio le toque nuevamente este punto, ya estará nuevamente en pérdidas. Por lo que justamente ese es el típico juego que ocurre luego cerca de los vencimientos. En el mes siempre encontramos dos vencimientos muy importantes. Uno, el del segundo viernes, tercer viernes, discúlpenme, de cada mes, donde encontramos el vencimiento del S&P 500. Y el miércoles antes de ese viernes tenemos el vencimiento del VIX, que también tiene muy buenos aspectos del VIX que mostrarnos. Ya se los voy a comentar. Ese vencimiento realmente manipula tanto el precio de los activos para que precisamente la mayoría pierda y sean los exchanges los que ganen, que siempre tiende a tender a sus medias. Y justamente ahora, luego de superados los del S&P 500 y los del VIX, nos quedan los que nos competen directamente a nosotros, que son los del CME del Bitcoin. Vámonos con el gráfico del VIX. En el VIX podemos encontrar, vamos a cambiar a lo que son mis índices. En el VIX podemos encontrar el movimiento del viernes. Aquí está. Y la típica correlación con las criptomonedas que yo les he estado comentando, que cada vez que el VIX sube, las criptomonedas tienen que caer. Es más, para este movimiento tan agresivo que encontramos en el VIX, podemos pensar que más bien las criptomonedas no cayeron con la fuerza que se hubiera podido especular, porque si nos damos cuenta, el VIX alcanzó máximo por encima de lo que había sido todo el mes de abril, mientras que el Bitcoin no buscó nuevos mínimos por debajo de lo que había encontrado en el mes de abril. Estaba leyendo a un gran analista que le tengo mucha admiración, que se llama Luis Cava. En la descripción de este video voy a dejarte el link de su video, en donde explicaba que precisamente todo el movimiento del mercado se dio única y exclusivamente porque muchísimas manos fuertes compraron a mansalva lo que son las coberturas del VIX. Y al hacerlo, el índice del VIX vende activos del S&P 500 de manera de compensar su propio riesgo. Es decir, a los que compran VIX se están cubriendo por si cae, pero simultáneamente este índice vende bolsa para cubrirse frente al escenario en donde ellos tengan la razón y no exponer su capital. Todo siempre es una contraprestación de servicios, de manera de que los que prestan el servicio de coberturas en futuros nunca están expuestos a realmente tener una pérdida significativa. Entonces, claro, lo que Cava concluye, y con mucha sabiduría, es que el mercado compra VIX y el VIX vende S&P 500, S&P 500 cae con fuerza, caída del S&P 500 repercute sobre todos los mercados, principalmente los de riesgo como el Nasdaq y el Bitcoin, y Bitcoin cae. Esa es la explicación a muy grandes rasgos de lo que terminó ocurriendo el día viernes. Y eso al mismo tiempo nos lleva a dos conclusiones claras. La primera, la que les acabo de decir.
VIX alcanzando nuevos máximos de abril, pero Bitcoin no lo acompaña. Bitcoin no cae por los mínimos alcanzados durante el mes de abril. Vamos a verlo, fíjense. Esto eran, desde aquí comienza abril. Estos son precisamente las máximas que se habían encontrado de volatilidad durante el mes. Encontramos un nuevo mínimo justamente esta semana y horas antes de que terminara el cierre del viernes se volvió una locura alcista. En cambio, Bitcoin, en lo que va de mes, había encontrado mínimos aún más mínimos durante el mercado cerrado, durante el mercado asiático del día lunes de la semana pasada. Y de resto no había visto unos mínimos tan fuertes. Podríamos decir entonces que en la medida en la que el VIX no siga subiendo, probablemente simplemente el precio de Bitcoin ya pueda continuar una recuperación. Eso viene siendo entonces lo que viene siendo la correlación inversa del VIX contra la del Bitcoin. Y también va entonces de la mano con lo que les estoy intentando transmitir, que es la probabilidad más alta. Si el VIX ya está continuando ese movimiento alcista, es que eventualmente luego del vencimiento, el Bitcoin ya se correlacione nuevamente con lo que es el movimiento normal del VIX, de que si sube el VIX, el Bitcoin cae, de continuar ese movimiento alcista que se ve por estructura técnica. Vamos a dibujarlo con claridad. De ver, simplemente ver cómo esto ya es un doble fondo y ver que el precio está buscando precisamente en lo que es el análisis técnico simple. Se podría trazar sin mucha complicación de esta forma. Simplemente el VIX aún no ha alcanzado el máximo de este trayecto luego de la ruptura. El VIX se puede especular que debe alcanzar el 29,6, de donde entonces puede comenzar a caer o lateralizar. Pero a nivel de indicadores, justamente por análisis técnico, aún le queda movimiento alcista. Y podemos ver que está en el pleno desarrollo del Valle Verde y el ADX está rompiendo la línea blanca, por lo que a partir de este punto de la línea blanca hacia arriba se denomina una bolsa o un activo en tendencia, en este caso pues tendencia alcista. Entonces no podríamos descartar que el movimiento alcista del VIX vaya a continuar, pero simplemente entonces si el VIX va a continuar subiendo y aún Bitcoin no lo ha terminado de asimilar como puede, podríamos especular que en el futuro, es decir, que para finales, luego del vencimiento o cada vez más cerca del vencimiento, van a intentar manipular el precio al alza para luego continuar esta tendencia del VIX al alza y del Bitcoin a la baja. Eso es exactamente lo que podemos ver con simple análisis técnico referente a la relación inversa entre el VIX y el Bitcoin. Y la relación lineal que tiene con el Nasdaq, podemos ver como el Nasdaq también ha caído, pero el Nasdaq realmente ha perdido soportes bastante importantes. Si se dan cuenta, desde aquí abre el mes de abril y lo que ha estado haciendo es una construcción de mínimos cada vez más mínimos y actualmente pues se encuentra en prácticamente tierra de nadie. Estamos viendo que se están buscando, ya son los mínimos que solamente se alcanzaron en el mes de marzo. Todos los activos de riesgo la están pasando bastante mal, ya que se vienen fuertes subidas de tipos de interés. Las últimas noticias que se oyen sobre los tipos de interés son las conclusiones a las que llega Nomura. Nomura nos está comentando ahora, que es uno de los principales bancos de inversión asiáticos, que la probabilidad más alta es que en mayo suban las tasas de interés un 50%, el doble de lo que las subieron en marzo. Pero igualmente dicen que eso también les concluye que van a subir las tasas de interés en junio y en julio 75 puntos básicos. Es decir, que van a estar subiendo las tasas al triple de lo esperado. Ya no estamos hablando de subidas de entre 25 y 50, que ya sonaba a muy alto y peligroso, sino de 75 puntos básicos. Y eso es precisamente lo que tienen los activos de riesgo de cabeza y cayendo con fuerza, porque se supone que no se puede especular que van a haber fuertes lluvias de dinero en el mercado y mucho más en mercados de riesgo, en activos que a veces no son rentables, cuando se están subiendo las tasas de interés. Entonces volvemos a lo mismo, las probabilidades las tenemos a favor de un movimiento bajista en el largo plazo. Les recuerdo que la próxima subida de tipos es el 4 de mayo. Y eso va pues de la mano con la idea de que en el largo plazo, la tendencia que podemos ver en el semanal, lo más probable es que comience a girar
al alza la DX para una nueva tendencia, pero que esa tendencia va a ser bajista. Va a ser bajista para Bitcoin. ¿Y cuál es el objetivo técnico que podemos ver en ese sentido? Bueno, yo ya se los he compartido nuevamente, pero lo podemos ver. Como esto es un gráfico diario, podemos ver precisamente lo que es la consolidación de todo este año con respecto al precio de Bitcoin. Y ya muchas veces me han visto señalar esta línea blanca que constantemente vuelvo a colocar en lo que es esta área de consolidación, y es el trayecto técnico del primer movimiento bajista que podemos especular, que nos estaría llevando actualmente hasta los $32.500 aproximadamente. Cada vez entre más van transcurriendo los días, más la ubico desde un punto más alto, por lo que pues va subiendo. Pero va precisamente un poco de la mano con la idea de que muy probablemente luego de que en el semanal comenzáramos una tendencia, la tendencia va justamente a tener una pequeña parada técnica, al menos en este punto, para luego ver qué ocurre, donde nuevamente volveremos a estar en la pregunta de si va a subir y recuperar al menos los $40.000 nuevamente, o si va a terminar de romper los $30.000 a la baja. Déjame en la caja de comentarios cuáles son tus expectativas de Bitcoin para el largo plazo. Yo no es que tenga la bola de cristal ni nada por el estilo, pero conociendo cómo son los ciclos de la bolsa, me parece que vamos a estar constantemente viendo movimientos de lateral y rupturas a la baja constantemente durante el resto del año. Pero en octubre, justamente es en donde los movimientos alcistas se van a comenzar a ver y vamos a ver un despliegue realmente significativo del precio de Bitcoin. Por ahora siempre van a ser, voy a colocarlo más pequeño, movimientos de este estilo, como lo que habíamos estado viendo. Movimientos bajistas y luego se entra en canales de consolidación y luego movimientos bajistas para entrar en consolidaciones para más movimientos bajistas. Y si pensamos en lo que puede eso significar, es cuestión de escoger cuál es el activo que vamos a operar. En mi caso, yo no voy a aprovechar un movimiento bajista para Bitcoin. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que Bitcoin siempre va a tener mejor opción de compra que Ethereum o otras altcoins. Pensar en altcoins pequeñas que realmente no sirven para nada, como los perritos, para mí no es una opción de operar en corto, porque los mercados pequeños, entre más pequeños son, más fáciles son de manipular, de manera que un pequeño movimiento alcista para Bitcoin de simplemente cierre de cortos o reversión me puede terminar sacando de mi posición corta de mi perrito, por lo que no estoy pensando en operar mercados pequeños a la baja dado el riesgo de reversión. Pero Ethereum no le pierdo el ojo para operarlo a la baja. Para cada vez que quiera operar al alza durante el año, siempre voy a pensar en Bitcoin. Y siempre que quiera operar a la baja, voy a operar a Ethereum. En este caso, Ethereum tiene hasta ahora, simplemente está lateralizando en el área que hemos estado hablando con referente al cambio Ethereum-Bitcoin. Es fundamental ese gráfico precisamente porque ya ha perdido la estructura técnica más importante que yo les había estado mostrando durante estos días, esta línea blanca. Desde el momento en el que la pierde, me parece que la probabilidad más alta es que la vuelva a tocar nuevamente para que luego continúe un trayecto a la baja. Es decir, que si las criptomonedas caen, Ethereum va a caer más que Bitcoin. Y de poder aprovechar para ganar dinero con un movimiento bajista, voy a ganarlo más pensando en una caída en Ethereum que en Bitcoin. Y me gusta esta confluencia de puntos que se tiene actualmente. Si se dan cuenta, se continúa simplemente en este gráfico diario un poco más al alza y retoca nuevamente esta directriz. Simplemente la ruptura, como es el trayecto hacia abajo, luego desde la ruptura que se puede ver, me estaría llevando hasta lo que es un poco por debajo de la media de 200 periodos. Estaríamos hablando que en la relación Bitcoin contra Ethereum estaría cayendo más aproximadamente, vamos a ponerlo por encima de la media de 200 periodos, un 3% más Ethereum que Bitcoin, por lo que siempre voy a querer operar mejor a la baja Ethereum que Bitcoin. Además,
considerando el hecho de que los activos de riesgo son los que peor la están pasando, pues un activo de riesgo más riesgoso, me disculpan la expresión, siempre va a ser Ethereum referente a Bitcoin, porque Bitcoin simplemente por su hash rate y por su valor intrínseco de que es una moneda que no tiene una utilidad técnica como contratos inteligentes, sino simplemente tiene la Lightning Network y es un refugio de valor, porque para eso fue diseñado y no se tiene la intención de que cambie. Me parece que es esa la configuración que lo hace parecerse a algo como el oro, que el oro no es el dinero más eficiente que hay, pero es el perfecto refugio de valor, en cierto modo, también por lo poco útil que es. Es decir, simplemente lo único que tiene el oro es que no hay más oro, hay una cantidad limitada y aunque lo sigan minando, el consumo anualizado es mayor que la forma de explotación. Lo mismo que ocurre con el Bitcoin, pero no es que se estén construyendo cosas con el oro, a diferencia de la plata o el cobre, que son instrumentos que sirven para la fabricación y que van de la mano. El precio del cobre y de la plata va de la mano con la estructura de precios del mercado. ¿Por qué cotizan como el mercado si son minerales preciosos y escasos también? Porque el mercado los cotiza al alza o a la baja en la medida en que las compañías los demandan, pero lo demandan compañías, no lo demandan instituciones que quieran refugiarse del valor, lo demandan precisamente en compañías de semiconductores, compañías de construcción, y esas compañías cuando ven que no tienen que tener inventarios grandes, dejan de comprarlos y sus precios se desploman. Por eso es que el oro es el oro, mientras que los otros metales preciosos son metales. En caso de las criptomonedas ocurre exactamente lo mismo, y el perfecto ejemplo es Ethereum y Bitcoin. Bitcoin es el oro porque no tiene una utilidad para las compañías, no es que va a curar el cáncer ni que va a tener contratos inteligentes. Simplemente es el refugio de valor y ya está. En cambio, Ethereum, que tiene contratos inteligentes, que es una compañía centralizada que constantemente va mejorando lo que es la tecnología blockchain y haciendo grandes aportes a la humanidad, probablemente ya no tenga tanta liquidez como la había tenido hasta ahora. Porque en un mercado en contracción, la gente compra refugios de valor como Bitcoin y se sale de activos, como les digo, que las compañías más consumen. Es por eso que no soy alcista para metales preciosos. Soy alcista para el oro, sí soy alcista para Bitcoin. O mejor dicho, soy menos bajista para el oro y para Bitcoin que lo que soy precisamente para compañías. Y principalmente Ethereum, ¿por qué? Porque pues está Solana, está Binance Coin, hay otra serie de compañías principalmente que también me ofrecen lo mismo que Ethereum y también son suficientemente grandes, cumplirían con las características para que yo las pudiera operar a la baja y precisamente aprovechar esta misma idea y todo el principio del cual estoy basando mi estrategia. Pero Ethereum es la preferida por los americanos. Y esa es la clave y la diferencia de todas las demás. Es decir, Solana ha sido bastante adquirida por los europeos y los asiáticos porque su tecnología blockchain es mucho más eficiente que la de Ethereum. Y se acabó. Binance, en cambio, es una compañía extremadamente centralizada y es la que tenga probablemente más aceptación en un futuro en donde se busquen regular las criptomonedas. Precisamente lo que se ha estado buscando Binance desde el comienzo es estar en regla con todos los países. Y no ha sido la favorita de los americanos. Y si son los americanos y es su mercado interno del S&P 500 y el Nasdaq el que está rigiendo lo que es la pauta de las criptomonedas, porque pues el Hang Seng en China no afecta el precio de Bitcoin, el Eurostoxx 600 no tiene nada que ver con el precio de Bitcoin, pero en cambio en el precio de Ethereum y en el precio de Bitcoin es que porcentaje a porcentaje de movimiento, minuto a minuto de mercado abierto, tiene una relación lineal. Y si es el mercado americano el que puede tener una corrección importante, quiero estar a la baja en la posición en la que ellos están precisamente invertidos, porque es la que va a tener el trayecto de la baja más fuerte, ya que también tras el hecho Ethereum no es precisamente la mejor de las blockchain. Simplemente es cuestión de la marca que han logrado establecer en el tiempo, pero no creo que vaya a tener mucho más futuro. Entonces, compañeros, vamos a dejar las ideas claras en un resumen, viendo lo que es el gráfico de Bitcoin y asumiendo, como les digo, el mejor análisis siempre va a ser el suyo.
pero yo comparto mis especulaciones de manera gratuita con ustedes, esperando siempre que me dejen su like y sus comentarios en la parte baja de este canal. Vamos a dejar en resumen cuáles son las ideas. Día clave y fundamental para esta semana, el del día viernes. Y vamos a dejarle una línea dibujada desde este momento. Precisamente, viernes 28 es aquí en donde la tendencia se define con fuerza. ¿Significa que el día 28 vamos a estar en los 42? No. Mi apuesta es a un cierre de cortos que va a comenzar cuanto antes. Es decir, en algún momento, en las próximas horas y días, vamos a estar cada vez más cerca de los $42,000, pero antes del viernes ya debe haber empezado una corrección. Ya debe justamente haber, no necesariamente romper nuevamente esta directriz, pero más allá de que vamos a estar por encima, ya vamos a estar viendo síntomas de debilidad en el precio, y es precisamente porque antes del día viernes ya vamos a estar precisamente corrigiendo para comenzar una tendencia que, según yo, y perfectamente puedo estar equivocado, va a ser a la baja. La parte clave de este asunto es ver los $42,000. Si tuviese un cierre por encima de los 42,000 diario, ya yo voy a comenzar a descartar que esta probabilidad de que la tendencia bajista y que la ruptura del soporte y que la inflación, no, pues todas esas cosas pueden ser, van a seguir ahí. Pero no significa que yo voy a ir en contra de la tendencia, porque como siempre les digo, el mercado puede estar más tiempo equivocado que nosotros solventes. Así que es cuestión de ver que en algún momento muestre algún síntoma de debilidad del precio. Pero con un cierre diario por encima de los $42,000 y ver que ya estamos cerca del día viernes, que es esta línea roja, me estaría a mí garantizando que probablemente la primera tendencia que podamos encontrar pueda ser alcista. De todas maneras, lo más importante que tenemos que ver es la acción del precio en las temporalidades pequeñas para poder evaluar cuál es la debilidad del precio. Y como les estoy mostrando en el gráfico de 4 horas, la probabilidad en estos momentos ya se está empezando a tornar al alza. Y ya para finalizar les puedo decir muy en resumen que en el calendario económico no hay ninguna noticia importante que descontar, excepto llegando ya al día viernes. Sí, el viernes 29, justamente el día del vencimiento, tenemos lo que es en Europa, lo que es, ya les voy a decir, el IPC, los datos del IPC anualizados y el IPC NAE. Estos datos del IPC y del Producto Interno Bruto en Europa pueden comenzar a generar fuerte volatilidad en el mundo de las criptomonedas. Y el dato del índice de precios del PSE y salarios laborales. El de salarios laborales les recuerdo que es un indicador previo de la inflación. Si sale por encima de lo esperado un aumento de los salarios, significa precisamente de que se puede especular que la inflación va a seguir subiendo. Y por otro lado, el índice de precios PSE, que es el índice de precios al consumo de los Estados Unidos, el real, precisamente el que ya está considerando la inflación. Entonces es precisamente el día viernes, ya con la apertura, que podemos ver cómo el precio de Bitcoin y otras criptomonedas cotiza en base a las noticias negativas que comiencen a salir precisamente este día del vencimiento. Si se dan cuenta, todo coincide con una fecha clave, que es este día viernes. No significa que previo al viernes ya no se haya comenzado una tendencia importante. Por eso es que les digo, esta semana clave, lo importante es permanecerse atento a las noticias. Yo no me pierdo ninguna, por lo que pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción de este video, donde precisamente pueden estar al tanto de todo lo que pasa minuto a minuto en el mercado. Bueno, compañeros, si te ha gustado este video, recuerda darle like y nos vemos entonces para el análisis del día lunes 25. Hasta luego.